Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que un mundo mejor es posible. Y para contarlo y expresarlo bien, pues necesitamos a los artistas, a los que ponen el corazón, a los que ponen el cuerpo, en expresar que un mundo es posible de unas maneras que para nosotros, para mí personalmente, son complicadas porque no tenemos esa sensibilidad, esa capacidad, ese talento, ¿no? Y hoy hablamos de talento y además con esa visión y con esa sensibilidad. Miguel Ojonevo, como quieras, encantado de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos noticias positivas. Muchas gracias a ti, Dani, por el trabajo que haces, que es increíble. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Contamos lo que hace la gente que de verdad tiene capacidad para hacer cosas. Y entre las cosas que nos fascinan, que nos encantan, bueno, pues el Bionic Festival, que ya ha arrancado, ¿no? Se podría decir que ya ha arrancado esta nueva edición, este Open Call, digamos, para que se puedan empezar a enviar candidaturas. Así que refrescando un poquito el asunto para quien no sepa qué hace mal, pero quien no sepa qué es el Bionic Festival, cuéntanos el concepto. Em, bueno, pues el Bionic Festival es un festival de danza experimental con plantas móviles Ajá. y se celebra por segundo año consecutivo en Teatros del Canal. Los artistas pueden generar sus coreografías con distintas plantas y árboles y generar narrativas con el mundo botánico. Y los árboles que se emplean se donan a comunidades de vecinos, huertas urbanas y organizaciones medioambientales para que replanten las plantas del Bionic y así el festival neutralice y negativice incluso su huella logística de carbono. Entonces, somos un festival pionero a nivel internacional de generación de arte no antropocéntrico, o donde las personas no son solo el centro del show, y promovemos a plantas y artistas y espectáculos que hibridan naturaleza con diseño, a construir una nueva iconografía del futuro donde se integren a otros seres vivos. A mí me fascina, de hecho, alguna vez he hablado, no solamente aquí, sino en otros lugares en los que colaboro, he hablado del Bionic, y me fascina porque para mí es como que junta, pues, por un lado, es un festival vanguardista, escénicamente, muy moderno, y al mismo tiempo recupera una pulsión como muy ancestral, como muy antigua, como, bueno, desde la gente que ya en las cuevas, en el Paleolítico, pues bailaban alrededor del fuego las cuevas, o también que danzaban alrededor de los árboles, ¿no? Esa Sí, pulsión. no sabemos exactamente cómo son las danzas prehistóricas porque no nos han quedado la transmisión de No estas, está en pero TikTok. sí hay algunos antropólogos que sí asumen que había danzas rituales alrededor de ciertos árboles sagrados a los que se les daba un valor, porque es verdad que los árboles simbolizan muchísimas cosas, entre ellas también refugios, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y, y bueno, pues en la antigüedad sí había una totemización de algunas plantas o sí había plantas asociadas a deidades, y en muchos rituales antiguos pues sí se empleaban ramas y plantas de distinta índole, igual que en rituales o danzas indígenas, ¿no? Y Bionic pues va un paso más allá en imponer este hardware de macetas futuristas donde se pueden integrar las plantas y los árboles y que estos adapten el movimiento a las personas o tengan mayor dinamismo, ¿no? Y sí poder generar danzas y coreografías o narrativas de movimiento bastante dinámicas con plantas, ¿no? Y luego, pues como las plantas tienen tanto poder escénico y comunican mucho, pues no hace falta mucho más para generar estas imágenes, ¿no? O estas narrativas visuales y líricas, donde eso, las plantas son protagonistas y los bailarines y bailarinas y artistas que participan tienen que compartir escenario con las plantas
y descubrir distintos diálogos y distintos movimientos o distintos ritmos que sus compañeras de escena plantas les dan, ¿no? O sea, que en ese sentido sí se produce ahí una cierta antropología artística, ¿no? De cómo enfrentar a un bailarín, a un actor, a una actriz, a una performer, ¿no? Con una planta y juntos generar una narrativa, ¿no? Entonces él tiene algo de indígena, ¿no? Y este año el tema del Bionic son los posindigenismos o la generación de modelos de ciudadano con bajo impacto de carbono. Yo creo que se puede ver en este primer vídeo. Los que no veis, sino sobre todo escucháis el programa por iVoox, hoy es un poco un mal día, porque hay una parte visual, pero bueno, se va a poder seguir porque vamos a hablar y vamos a bajar un poco la música y hablaremos un poco de fondo. Pero claro, ahí está. Esta es una parte de danza escénica muy importante y os lo vais a perder. Así que los que lo escucháis mientras trabajáis, que tengo unos amigos que sé que están en eso, pues bueno, luego tendréis que echar un vistazo para quedaros con la experiencia completa. Y bueno, vamos a esto, a este primer vídeo, este posindigenismo, creo que es este Open Call, que así se está anunciando. Bueno, si quieres comentarnos un poquito, aunque son más cortas, son cositas cortas en cuanto a que son vídeos de menos de un minuto, pues yo creo que se entiende bastante bien lo que nos cuentas con las imágenes, ¿no? Estas narrativas en las que no es un actor secundario, no es un escenario, la planta, no es parte del escenario, como tú bien dices, es protagonista. Y yo creo que en estas imágenes queda claro pues lo que se quiere transmitir, ¿no? Básicamente. Benifestival.com, ahora pondremos el siguiente. Y bueno, esta llamada, con lo cual entiendo que quienes estén viendo esto y quieran participar, pues que ya se pueden poner en contacto contigo, ¿no? Con vosotros. Sí, la convocatoria creo que se abrió hace ya 2 o 3 semanas en la página web y está abierta hasta el 15 de octubre a las 12 de la noche. Y cualquier artista, performer, atleta, actriz, actor, bailarín, bailarina puede presentar propuestas individuales o en colectivos. Y el 15 de octubre cierra la convocatoria en la web. Se Ujú. anuncian los finalistas una semana después y luego se graba el festival la primera semana de noviembre en Ujú. teatros del Canal. Es un pedazo de escenario apetecible, yo creo que para cualquiera, y una propuesta pues muy innovadora, que además hace mucha falta porque tampoco hay tantos festivales de este tipo, no solamente con su implicación respecto a la naturaleza y su conciencia ambiental, sino también desde el punto de vista de los bailarines profesionales, que posiblemente también necesitan pues mucho apoyo, ¿verdad? Sí, bueno, pues vivimos en una época muy difícil para los artistas y está bien que se pueda hacer el Bionic otro año más en teatros del Canal para dar visibilidad a muchísima gente que tiene muchísimo talento, documentar su trabajo, divulgarlo, conocerles y darles a conocer a nuestro público. Mira, aquí vamos a poner otro vídeo. Está genial porque entiendo que estas imágenes así como medio aéreas son con drones, ¿no? Sí, algunas están grabadas con dron. Eso está genial porque es otra herramienta más. También está la coreografía y también está pues, la cámara, que tiene mucho que ver a veces. Y bueno, es verdad que esa perspectiva aérea pues te da otro punto de vista muy interesante. Sí, y como no utilizamos focos, pues se puede ver un poco el escenario, ¿no? De manera completa, ¿no? Y se ve pues que no contaminamos mucho. La verdad es que es un festival que yo creo que es muy original. No creo que haya otro de este mismo estilo en España. No sé, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que esta es una propuesta única que yo no entiendo. A mí que me toca, pues como periodista, ir a muchos eventos de sostenibilidad y de sostenibilidad.
¿vale? Menos mal que sé, bueno. Digo, a ver si espero que no, a ver quién ve esto, ¿no? Mala suerte sería si fuera de alguien que ha ido a estos eventos. Bueno, quien se pica, ajos come, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero que yo voy a muchos eventos en los que sí, en muchos de ellos, ¿vale? Se hacen cosas realmente interesantes y realmente guays y realmente que aportan. No te voy a decir que esté todo mal, ni mucho menos. Siempre conoces gente interesante y proyectos muy interesantes, pero hay otros eventos, y sobre todo no eventos, sino gente que participa en los eventos que dan mucha penita y que son sostenibles porque a lo mejor han quitado un poquito de carbono o lo van a quitar. Han dicho que van a reducir su huella en 2030 o han disminuido un X% el plástico que usan en no sé qué. Y por eso hay que darles una palmadita en el pecho, ¿no? En cambio, proyectos como el vuestro, como el tuyo, como Bionifestival, bueno, Asociación Biomima, que no solo estás tú ahí detrás, pues que sí que se deberían de apoyar y que de verdad que sí que son sostenibles, porque el tema de la sostenibilidad se está manoseando hasta extremos brutales. Y esto sí que es sostenible. Encima, tanto que hablan del carbono, no solamente neutro, sino de carbono negativo. Y yo es que no lo entiendo. En un mundo en el que, bueno, las cosas fueran de verdad sinceras y no de cartón piedra, pues, vamos, tendrían que estar aquí peleándose porque esto fuera, vamos, un evento que fuera en prime time, en televisiones públicas y privadas, con la gente más conocida y aparte de que salgan noticias positivas, vamos, tendrías que estar entrevistado tú por Cadena Ser, por lo que sé, por todas las teles privadas. No sé, yo lo veo así, es que Ya, Dani. No sé. no O es sea, esto es no es peloteo, lo pienso sinceramente, tú lo sabes. sí, bueno, o sea, yo es lo que te digo, que tenemos una crisis muy profunda en el sector cultural, se han Sí. establecido unas estructuras hace décadas y se siguen manteniendo, ¿no? Y la sociedad ha cambiado, la crisis climática está aquí, ¿no? Mm, Entonces nosotros sí proponemos un modelo circular, holístico, ¿no? Que de alguna manera apoya a muchos artistas, divulga su trabajo y neutraliza la huella de producción. Sí hemos tenido una reunión con el director del INAEM este año que nos propuso presentar este proyecto al Consejo Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Vamos a ver si es verdad, si quieren escuchar nuestras iniciativas de descarbonización del sector cultural o no, o simplemente pues cumplen con una función administrativa que atienden a organizaciones culturales de España y nos despachan y ya está. Entonces, nosotros sí nos gustaría ver más implicación política en proyectos de descarbonización que apoyen al sector cultural. Creemos que es una política del futuro. Y bueno, pues esperemos contar con apoyo o que más eventos culturales pues utilicen muchas plantas y que luego las donen a huertas urbanas y organizaciones medioambientales para neutralizar su huella de carbono. Entonces, tenemos una crisis climática muy, muy grave. uf, Se está extinguiendo toda la biodiversidad vegetal o parte de la biodiversidad que tenemos también está en peligro con un montón de plagas, de enfermedades, aparte de los fenómenos atmosféricos hostiles, ¿no? que tenemos. Y tampoco se están haciendo ahí trabajo, ¿no? O sea, que no hay un gabinete de medicina medioambiental del ministerio que vaya a investigar las enfermedades de los bosques que mm, tenemos, ¿no? Y que vayan a curar esas enfermedades o a pensar en soluciones. Entonces, la realidad es que los bosques que tenemos están muriendo y espérate a que en verano pues no se quemen más bueno, bueno, bosques, ¿no? bueno. Tiene una Y, pinta malísima. y- y- y es verdad que sí que tenemos una emergencia climática, pero las autoridades no están reaccionando, ¿sabes? O sea, que esa es la realidad. Quería comentarte precisamente porque, bueno, con todo lo que supuestamente, vamos a suponer que sí, se ha puesto en marcha desde que a finales del año pasado en esta conferencia de las partes de diversidad,
¿no? No solamente las reuniones de la ONU de cambio climático, las famosas conferencias de las partes de cambio climático, sino que también hay de otras cuestiones. Y hubo esta sobre biodiversidad y se ha puesto en marcha, se supone que que hay un horizonte a 2030 de proteger el 30% de todo, al menos el 30% de todos los ecosistemas, y que se quiere revertir el daño a los ecosistemas, restaurarlos, ¿no? Y se supone que estamos en esas y que se está trabajando en esa dirección. Naciones Unidas hace poco, que además ha sido el Día de la Biodiversidad, ha sido hace nada, el 22 de mayo, el lunes. Bueno, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, directamente está hablando igual que el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, están hablando de colapso, de riesgo de colapso de los ecosistemas, ¿no? Porque claro, el cambio climático, la emergencia climática, a mí me gusta el término de emergencia porque llevamos tanto tiempo hablando de crisis que parece que la crisis es algo que te echas como a la mochila y tiras para adelante, ¿no? La emergencia no se puede posponer, ¿no? Pero bueno, como llevamos en crisis en realidad desde el 2008, de distintas crisis que se encabalgan, pues da igual, ¿no? Pero bueno, la emergencia es la emergencia. Una emergencia no puedes tirar con ella para adelante, hay que ponerse en marcha hoy mejor que mañana, ¿no? Pero bueno, que no está muy claro que este camino hacia la restauración de los ecosistemas realmente sirva para ponerlo en marcha o no sea otro elemento más para el greenwashing, que es lo que a mí me está dando miedo. Que sí, que ahora se pongan en marcha exposiciones fotográficas muy bonitas o documentales muy bonitos sobre animalitos y tal, pero en realidad no se pueden restaurar los ecosistemas, no se puede evitar el colapso de los ecosistemas, igual que no se puede luchar contra esta emergencia climática si no paramos la máquina y si no cambiamos el asunto, ¿no? Es decir, el capitalismo, vamos a decirlo francamente aquí, que aquí somos completamente libres, es incompatible con la preservación de la vida humana y animal y los ecosistemas, ¿no? En este sentido, y todo este chapazo va en que, claro, para cambiar los valores de una sociedad y para entender la necesidad de actuar contra la emergencia climática y de restaurar los ecosistemas, hay que actuar sobre los valores, sobre la conciencia, sobre la sensibilidad. Y eso no solo se hace dando estos chapazos como el que te estoy dando yo ahora, sino se hace desde la expresión cultural y artística. ¿No? Yo creo. Sí, no, y yo estaba pensando en educación, o sea, claro que es Claro, cultura y es educación. Nosotros desde Biomima abogamos porque se cree una carrera universitaria que sea medicina medioambiental claro que y sí. volvemos al tema o sea, del antropoceno. Es que, ¿cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos si no estamos metiendo en la ecuación a las plantas? ¿No? O sea, si es que esto también dependemos de ellas para respirar, dependemos de ellas para comer, dependemos de ellas para un montón de fibras industriales y muchos de los cambios que se han Mm, producido a lo largo de la historia de las civilizaciones han sido gracias a nuevas tecnologías derivadas del conocimiento de las plantas y se elimina a las plantas de la ecuación y de solo las personas pueden estar enfermas, ¿no? O sea, no va a haber bosques enfermos, no va a haber médicos forestales, no va a haber doctores de ecosistemas. O sea, es que esto, dice, estamos llegando a un nivel de narcisismo tóxico o narcisismo radioactivo, ¿no? Que ya es ya el nivel ah, prácticamente en el que estamos, en el que no se tiene en cuenta a la biosfera, ¿no? La biosfera tiene que ser una granja para el ser humano, pero el resto de la biosfera no la consideramos, o si se considera para fines de investigación de corporaciones privadas, ¿no? O sea, los sí. estados en estos temas no han tomado un cambio de rumbo, no han tomado acción y seguimos pues en un modelo casi prusiano, ¿no? Educativo, y eso, donde, por ejemplo, a los niños no se les prepara para los retos del cambio climático. No tienen conocimiento, no tienen conocimientos de gestión medioambiental y estos conocimientos son fundamentales para generar una sociedad resiliente, ¿no? O sea, dice, si no tenemos medicina medioambiental como carrera universitaria, ¿qué valor le damos
a los ecosistemas que Pero, tenemos? Pues muy poco, pero si es que lo que ¿no? Y está por eso pasando, no perdona. pasa nada cuando se queman. Nosotros desde Biomima estamos trabajando en un modelo Ujú. de descarbonización a través de una divisa con trazabilidad real. ¿Cómo? Y Explica, ¿como una divisa? ¿Una moneda o cómo? sí, o sea, bueno, sobre todo es para generar un modelo de divisa con trazabilidad real en Ujú. árboles, sobre todo independientemente del valor que pueda tener a nivel económico, tiene un valor educativo muy grande, porque cuando se quema un bosque, Ajá. nunca se computa como pérdida del PIB, ¿no? Porque no le damos un valor, No. ¿no? Vivimos en una sociedad súper mercantilizada, ultracorporativizada, todo tiene un valor económico, ¿no? Y se computa, ¿no? Y se hace la contabilidad que se considere. Pero cuando se quema un bosque, no se considera que habría que restar una cantidad del PIB, del Producto Interior Bruto, porque hemos perdido un patrimonio, hemos perdido una lanzadera potencial para el futuro, hemos perdido unos recursos que muchas veces son casi incalculables, ¿no? Pero que sí deberían tener un valor en la economía de mercado. Entonces, si se hiciese el cómputo de poder establecer un modelo de referencia para poder calcular cuando se quema un bosque, qué valor económico se le asigna, ¿no? Aunque no sea un valor perfecto, es un modelo. Sirve para conceptualizar Sí. conceptos más profundos que no tenemos interiorizados, ¿no? Y que deberíamos tener. Entonces, al tener este modelo de referencia, se podría hacer un cálculo Ujú. del porcentaje, o sea, del valor económico asociado a estos ecosistemas que se han perdido y ese valor descontarlo del PIB. Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, todavía no tenemos un modelo de referencia, pero estamos trabajando en ello. Pero si se tuviese el modelo de referencia, a lo mejor sale la cuenta que estamos decreciendo o que los años anteriores que se ha computado crecimiento, al restar el valor asignado a estos ecosistemas que ya no existen, Ujú. y después sale negativo, Pues ¿no? te O cuento sea una que cosa en este sentido, porque aquí muchas veces, de vez en cuando entrevistamos a Raúl Contreras, que es un emprendedor social de los más reconocidos de este país, que precisamente trabaja mucho en todo lo que tiene que ver la medición del valor social y ambiental, que evidentemente es un valor económico, aunque no se reconozca, incluso al revés, se externaliza, ¿no? Entonces, se trabaja desde un punto de vista quizá en otra dirección, sino como tiene un valor económico, porque crea riqueza, ¿vale? Pues quizá más que hablar de descontar el PIB, ¿por qué no abordarlo como una riqueza que se crea y no se reconoce, ¿no? Por ejemplo, uno de los estudios de Raúl, de las iniciativas que tiene, es que las buenas prácticas de gestión forestal, y eso está medido por, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica ha hecho un estudio que determinadas prácticas de buena gestión forestal lo que hacen es que haya una mayor percolación del agua azul, del agua de calidad en nuestros acuíferos. Es decir, un bosque bien cuidado atrapa más agua. Eso tiene un valor económico, ¿no? sí, o sea, tiene Entonces, un rendimiento positivo para otros sectores. exacto, pues eso tiene un valor económico y hay que pagarlo, ¿no? Te lo digo porque son puntos de vista diferentes, pero que giran sobre lo mismo y a lo mejor estaría bien. Esto lo tenemos que hablar, porque a lo mejor estaría muy bien que hablaras con Raúl. Claro. Y luego, desde el otro punto de vista, esta divisa, ¿cómo sería? ¿Una divisa rollo blockchain? Porque también aquí hemos hablado a veces de blockchain y cómo se está cambiando el blockchain para que no tenga tanto impacto y el dinero, o sea, la criptomoneda no se creen. Criptomonedas se pueden crear en minado, que es una burrada medioambiental, o se pueden crear en base a otros valores, como la criptomoneda, la Celo, que es una criptomoneda que no se crea por minado, sino por otras cuestiones que como son comunidades descentralizadas y le dan valor a lo que la comunidad considera, se crea sobre otro valor. Y se ha conseguido así criptomonedas no especulativas y también basadas en valores ambientales. No, no sé si van por ahí los tiros, pero por darte ideas. Puede ser, o sea, sabemos que el mundo de las criptodivisas y los NFTs, tal y como está programado hoy en día, es un desastre medioambiental, ¿no? O sea, que eso, sí, la idea de lanzar una divisa desde Biomima que sirva como modelo de referencia de descarbonización, sí tendría un certificado digital, pero tendría una trazabilidad real. Claro. ¿No? O sea, que ahí se diferencia de lo que es una criptomoneda usual, ¿no? Que además está todo el tiempo generando
energía, ¿no? En todas Ujú. estas transacciones de NFTs, ¿no? Sí, pero que eso Entonces, se puede cambiar. lenguajes de programación, ¿no? Pero la mayoría del mercado actual es un desastre Sí, energético. sí, Entonces, eso es o sea, verdad, aunque se está trabajando, ya te digo, en otras posibilidades, pero es verdad que eso es una mínima parte de lo que se está haciendo. Es una mínima parte, pero bueno, el blockchain al final es una base de datos. Depende cómo la uses. Se puede usar para hacer criptomonedas o NFTs con un alto coste medioambiental y sobre todo un consumo energético bestial, pero como son comunidades descentralizadas, hay pequeñas comunidades como las que han puesto en marcha el Celo u otro tipo de NFTs que se pueden basar, ya te digo, en otros valores, porque ahí está la posibilidad de eso, de decir, le vamos a dar un valor a otra cosa o vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Pero es verdad que es una pequeñita parte de todo ese universo. Pero bueno, que... es que creo que había un nuevo modelo de programación que se llama Hedera con H, que no consumía tanta energía, ¿no? Sí, Pero esto todavía no está implantado a gran escala. O sea en ese sentido dices, no estamos creando un mercado digital sostenible, ¿no? O sea que unido a los problemas gravísimos medioambientales que tenemos en el mundo real, ¿no? De pérdida de biodiversidad vegetal, dices, los mercados digitales tampoco están colaborando, ¿no? En dejar de contaminar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tendría que haber un objetivo común a corto plazo, no tan largo plazo, de protección de los ecosistemas que han sobrevivido, ¿no? Y regeneración a través de medicina medioambiental de muchos ecosistemas que están muy dañados, muy contaminados y que solo a través de muchas mentes brillantes se van a poder regenerar. O sea, si es que esto hay una falta de inversión en el modelo económico, de inversión en salud medioambiental. Y al final dices, la salud medioambiental, si es muy mala, afecta a la salud pública y va a afectar a las cuentas totalmente, públicas, ¿no? totalmente. Al- entonces dices, y también la salud medioambiental, si es muy mala, afecta a la salud mental también. O sea, que no es solo la salud física de las personas, sino la salud mental de las personas, ¿no? Que pues eso, que después de un incendio al lado de su pueblo, pues que cómo te recuperas, ¿no? Dices, y tampoco se van a hacer programas muy ambiciosos para recuperar estos ecosistemas. No vas a saber el éxito de estos programas hasta dentro de 20 años. Entonces, lo primero es prevención, es salud medioambiental, medicina medioambiental y que las autoridades realmente entiendan que si no van a proteger el medio ambiente a corto plazo, van a generar más problemas sociales, aparte de los de más problemas medioambientales, ¿no? O sea, que es una cadena al final, ¿no? O sea, Mm. que al final, dices, aunque se niegue este modelo holístico, ¿no? Y estamos conectados con lo que pasa en la biosfera, o sea, dices, los polinizadores, las abejas, si desaparecen afecta a un montón de agricultores, ¿no? O sea, afecta a la producción de comida. Es Entonces, que es claro así. que, o sea, que es necesario una inversión en medicina medioambiental, ¿no? O sea, Es fundamental y yendo a cuestiones muy obvias, pero son tan obvias que no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, hace unos meses el Instituto de Salud Global de Barcelona sacó un estudio que decía que plantando un 30% más de árboles en las ciudades se evitaba una tercera parte de las muertes, digamos, de las muertes de más que se podían computar o imputar, mejor dicho, a las olas de calor. O sea, si un 30% más de árboles, un 30% menos de muertes por olas debidas a olas de calor. eso es tecnología punta y, y se, y se obvia porque parece que es algo muy básico, pero a veces hay que recuperar cosas básicas como los árboles y las plantas porque son mejores que la tecnología que tenemos. Es evidente y estos estudios demuestran que lo que hay que hacer es plantar árboles, no talarlos, por cierto, no talarlos y no tener ciudades directamente gestionadas de manera arboricida, ¿no? Y el que quiera escuchar, que escuche. Em,
Vamos a entrar segunda planta, estoy bien yo. Segunda parte, que hay tantas plantas por todos lados. Segunda parte, bueno, aparte de este Open Call para el Bionic, bueno, pues desde Biomima y con la danza biónica como, bueno, pues como de, no sé cómo decirlo, como, no como ejemplo, sino como propuesta, ¿no? Sería como propuesta, con la danza biónica como propuesta, pues estáis en más lugares, ¿no? Y también hacéis colaboraciones, entiendo que con otros espacios y otros eventos, ¿no? Y bueno, pues cuéntanos un poquito qué vais a hacer o qué estáis haciendo con el Madrid Design Festival, en primer lugar, luego también con Carabanchel, con el Carabanchel Design. Entonces, háblanos un poquito de esto, Miguel. Sí, a ver, hemos participado en febrero de este año en la exposición en el Instituto Libre de Enseñanza en Madrid, en el Madrid Design Festival, donde se exponían las maquetas Intergalactic del Bionic, Ajá. que bueno, en este vídeo se ve una de las Intergalactic que es morada, había varias. Y entonces, bueno, hicimos varias performances en el ILE, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza. Y luego pues hemos realizado una colaboración como broche final del Madrid Design Festival en el estudio de Claudia Bonolo y Denis Broudier, que se llama Mon Amour Natural Design, y ellos pues realizan paisajes con plantas estabilizadas y jardines verticales. Tienen un trabajo maravilloso, increíble, y su estudio está en Carabanchel. Y para cerrar el Madrid Design Festival a finales de marzo, realizamos una performance con una de nuestras últimas macetas y con la artista Carlota Astorelli, y en el Jardín Sinestesia, diseñado por Claudia Bonoyo. Y la verdad es que fue muy, muy impresionante. Y bueno, a raíz de esta participación en el Madrid Design Festival y con Mon Amour Natural Design, muchos de los artistas y diseñadores que participaron en la edición del Madrid Design Festival 2023, hemos creado un colectivo que se llama Carabanchel Design. Qué bueno. eh, la página es caravanceldesign.wordpress.com, y entonces cada mes se va a realizar un taller abierto al público de distintas técnicas y de distintos como materiales, y se va a realizar también actuaciones de danza biónica. Y creo que el primero de estos talleres es el 30 de junio, que el taller lo va a realizar el artista Isidro Blasco, y es experimentación con torno cerámico. Qué bueno. Y bueno, pues todo esto se va a ir anunciando en caravanceldesign.wordpress.com, y cada mes pues va a haber distintas actividades. Y bueno, pues es una muy buena oportunidad porque se conecta a vecinos con otros colectivos, otros artistas, personas que no tienen los medios pues para hacer cerámica o hacer materiales biodegradables o biosensibles, ¿no? Porque el siguiente taller de julio lo organiza la artista María Mayo, que tiene un trabajo de investigación increíble. Y bueno, pues la verdad es que es una iniciativa nueva que surge en Carabanchel y donde se integra la danza biónica, y que es muy novedosa y está muy bien. O sea que yo te iré pasando cuando se vaya publicando el calendario de actividades, porque la verdad es que van a surgir proyectos muy interesantes, ¿no? Y charlas y talleres pues que de otra manera o en circuitos más institucionalizados no sería posible realizar. O sea, que estamos hablando realmente, en este sentido, de, si lo quieres, de un colectivo. Al final es lo que es el... Un momentito. Voy a hacer una cosita aquí. Decía que realmente esto es como un colectivo, entiendo, ¿no? El Caravanchel Design, por así decirlo. Y es un colectivo de artistas y estudios
de diseñadores que están en Carabanchel. O sea, hay de todo. Hay eso, investigación de biomateriales, hay soldadura, hay cerámica, hay un montón de artistas, hay marcas de moda sostenibles, hay interioristas, o sea, hay fotógrafos, hay personas que hacen instalaciones en la calle, o sea, instalaciones en edificios públicos. Está Mon Amour Natural Design, que hacen estos jardines que son impresionantes. Entonces, es verdad que hay bastante gente muy interesante para lo que es el mundo del diseño de la capital, que no, tampoco Madrid tiene un sector de design tan desarrollado como Barcelona o Valencia, No. o ya no te voy a decir Milán o París. No. Entonces, está muy bien que haya estas iniciativas en Carabanchel abiertas a los vecinos, porque es un tejido cultural fresco que busca educar, experimentar y que la gente pues acceda a estos estudios que hay en Carabanchel, conozca a los diseñadores y artistas, ¿no? Y luego pues potencialmente potenciar el trabajo, ¿no? Y el mercado del diseño en Madrid, ¿no? Y poder conectar a posibles clientes interesados en comprar muebles de diseño fabricados en Madrid, alfombras de diseño fabricadas en el centro de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido todavía hay algo de tejido industrial en Madrid que es muy poco. Hay un nuevo tejido que está generando gente joven, ¿no? Y parte de esta gente pues forma parte de Carabanchel Design. Entonces yo espero que sea un éxito estas Hombre, iniciativas. tiene una pinta increíble. Se me ocurre además que sobre esto también, hay que hablar un día en Noticias Positivas de en Carabanchel Design. O sea, Claro, ahí te genial. lanzo el guante, o como se digan esas expresiones tan trilladas, ¿no? Porque estamos hablando de arte de verdad de vanguardia y al mismo tiempo de arte de vanguardia que llega al pueblo, porque el arte debe ser de vanguardia pero no elitista, no es lo mismo, y que es, pues eso, además es desde Carabanchel. O sea, me flipa y me interesa, evidentemente. Es que es También así, cómo se cambian las cosas también. Es muy importante. sí, o sea, bueno, hablando con varios colectivos, ¿no? Es verdad que Carabanchel no tiene muy buena fama en parte de la ciudad, ¿no? Y sin embargo se ha convertido en un distrito cultural, ¿no? Con un montón de estudios de artistas, o sea, de músicos, de bailarines, hay de todo, la verdad. Entonces está bien que se cree una imagen más de diseño asociada a este barrio obrero de Madrid Ahí está. que merece ser glamorizado, ¿no? Un poco. O sea, que no. Muchos de estos artistas llevan muchos años viviendo en Carabanchel, o sea, que no es gentrificación, ¿sabes? Es gente que ha encontrado ahí su estudio, Ujú. trabajan ahí y quieren compartir sus ideas y sus proyectos con los ciudadanos y con todo el mundo, ¿no? O sea, que es, digamos, poner a disposición una vez al mes pues, los estudios de artistas y diseñadores a los ciudadanos para que participen en talleres y vean espectáculos de danza biónica. Yo he estado en algún taller bastante importante de pintores en Carabanchel, de gente potente. Es así, la gente no lo sabe por lo que sea. Son cosas que no se cuentan, es curioso, pero es así. Se da una determinada imagen de ciertos barrios que no interesa. Te voy a contar, yo soy de Orcasitas, claro. En Orcasitas es verdad que últimamente, a Dios gracias, porque hay gente en la política como López Rey que está otra vez ahí metido y se está hablando en otra clave de Orcasitas, ¿no? Y está genial que se hable de Orcasitas en otra clave más positiva, pero igualmente pasa con Carabanchel, ¿no? Pasa demasiado, ¿no? Ese prejuicio con los barrios, ¿no? Que a mí me parece muy injusto. En el caso de Orcasitas, que evidentemente lo controlo más, pues es el único barrio popular construido por los vecinos, diseñado por los vecinos, con calles puestas por los vecinos y peleada por los vecinos, calle a calle y barrio entero, ¿no? Peleado por los vecinos, ¿no? Por supuesto, un barrio construido desde la nada, desde el barro, ¿no? Como el libro este del barro al barrio, pues es evidente que no va a quedar
tan bonito como otros barrios, ¿no? Y menos cuando es el barrio de los perdedores de la guerra civil que vivían en chabolas, ¿no? Que evidentemente no tuvieron el apoyo de las instituciones franquistas de la época, porque este barrio surge, como digo, por los perdedores de la guerra civil que se iban ahí a la zona de chabolas a vivir y crearon de las chabolas y del barrio un barrio, ¿no? Evidentemente no va a ser tan bonito como el barrio de Salamanca, ¿no? Me habría gustado ver a la gente del barrio de Salamanca montando un barrio desde cero en el barro. Creo que no es tan sencillo, ¿verdad? En fin, lo dejamos. Las casitas, no. ¿El qué? Yo no sabía esta historia de Sí. Orcasita. Sí, sí, pues fue un barrio que surgió así. Los perdedores de la guerra civil, expulsados de sus casas, que en una zona de trinchera. Mi abuelo fue uno de los primeros pobladores del barrio. Y bueno, pues niños que jugaban ahí en un antiguo frente de batalla. Y algunos saltaba por los aires, ¿no? Porque, bueno, era trinchera, era frente de batalla. Había a lo mejor granadas que no habían explotado. Había niños jugando en el barro, en un descampado enorme, que eso era Horcasitas. Pues algún niño cogía un palo largo creyendo que era, más me acuerdo, mi abuelo me contó la historia de un niño, en concreto estas granadas antiguas que eran como palos, y el niño pues reventó, básicamente. Quiero decir que eso, que da mucha rabia cuando se habla más de esos barrios, ¿no? Y por eso cualquier iniciativa que sea un empoderamiento y una dignificación de los barrios, pues a un servidor le va a interesar y va a considerar que es una noticia pues bien positiva. Entonces, bueno, pues desde aquí la invitación cuando se tenga que, cuando sea, no hay ninguna prisa, pero por supuesto que nos interesa Carabanchel Design. A ver, este vídeo seguimos hablando de, esto ya no es Carabanchel Design, ¿no? ¿O sí? No, esto es el Jardín Intergaláctico de Teatro del Canal. A ver, yo también te quería decir que dices, la ciudad o Madrid ha crecido tanto y sigue creciendo tanto, ¿no? Que al final el centro se queda muy consolidado y claro que el dinamismo Claro, pasa a otros barrios, ¿no? O sea, como puede ser Vallecas, o Usera, Orcasitas o Carabanchel, se vuelven más dinámicos, ¿no? Sea, que esto dices, el centro pues no queda tanto por hacer porque empieza a estar muy rematado, ¿no? Entonces, claro que, la acción más dinámica de la ciudad pasa a estos barrios, que en el caso de Carabanchel o la zona de San Isidro, que es donde se concentra la mayoría de estudios, pues también es un barrio como antiguo de Madrid, ¿no? O sea, hombre, que están todos los cementerios, ¿no? Más antiguos de la ciudad. Entonces, tiene, o sea, que es muy interesante. O sea, que yo no lo conocía mucho antes de venirme a vivir a este barrio y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien. O sea, mejor Madrid, más diversidad, hombre, ¿sabes? Sí, más más zonas auténtico. verdes, cementerios. Hombre, Carabanchel además tiene su historia. Era una zona, precisamente hace unos años, era una zona como de bien, de la gente que vivía en las afueras en el campo. Que no sé si Eugenia de Montijo fuera de. Bueno, es que hay una parada Eugenia de Montijo en Carabanchel porque vivía por esa zona. O sea que tiene mucha historia muy curiosa. Colonia de la prensa, ¿no? Está en Puerta Bonita, ¿no? Que eso yo tampoco lo conocía, pero fue como una colonia utópica que hicieron ahí varios empresarios de la prensa, Sí, ¿no? Que es bastante exótico, ¿no? Para lo que es la ciudad, ¿no? O sea que sí hay cosas así que sorprenden, o sea que bastante moderno para una ciudad que será muy grande y será capital, pero no es tan moderna, lamentablemente, en muchas cosas. Entonces, háblanos del jardín intergaláctico, que era lo que estábamos viendo ahora. Ese jardín intergaláctico que ya lleváis tiempo con él, cuéntanos. sí, bueno, pues el Jardín Intergaláctico es la instalación del Bionic Festival, ¿no? Es la colección de macetas móviles con distintas plantas que está en Teatros del Canal desde noviembre del 2022. Y bueno, en marzo del 2023 donamos los árboles que empleamos en el festival a la organización Un Millón de Árboles por el Cambio Climático,
que ha plantado los árboles en un instituto en el corredor de Henares Sí. y se reemplazaron esos árboles, entonces el jardín está ahí, o sea, va cambiando, pero está ahí expuesto de manera permanente en Teatros del Canal y bueno, pues cualquier persona que vaya a Teatro del Canal puede visitarlo y es una instalación modular, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que cuando estabas diciendo que Madrid no es tan moderna, estaba pensando, hombre, con Bionic es bastante moderna, ¿no? Eso sí, pero hay pero son excepciones, ¿no? Son excepciones porque lo que quiero decir es que la mayoría de las propuestas culturales no eran, bueno, a lo mejor es un poco injusto porque en Madrid hay muchas propuestas culturales, pero las que llegan al gran público, las más mediáticas, pues los musicales, los grandes museos y las cañas, lamentablemente, como principal propuesta cultural de Madrid, cuando hay mucho más, ¿no? Que también esto sería hasta un poco injusto porque, bueno, el Reina Sofía, siendo un museo mainstream, a mí me parece que hace cosas bastante arriesgadas a veces para el tamaño que tiene, y hace cosas llamativas y hasta casi transgresoras en algunos casos, ¿no? Pero es verdad que hay mucha oferta cultural de Madrid. Sí, van a contestar algunos de los mails que les mandamos. O sea que yo con el Reina Sofía de momento no hemos tenido un buen feedback, Vaya, ¿sabes? pues Nos podría haber ayudado, ¿no? ¿Sabes? Y todavía no nos contestan a los mails. Así que pues no me parece que funcione súper bien, la verdad. por lo menos en este sentido y en lo que tiene que ver con este enfoque del arte que deben de incluirlo cuanto antes. A ver si deben de incluirlo cuanto antes. La verdad, este es increíble. Es verdad que hemos puesto sobre todo las actuaciones de fondo, no las hemos comentado mucho, pero hay algunos casos que son brutales. Este chico en concreto tiene una expresividad moviéndose increíble. Sí, Frankie Hakimi pues es una acróbata de Guinea Conakry y bueno, pues es una maravilla. O sea, también hemos comentado las actuaciones de antes que salía la artista Lupin Grace, que salía Paola Cabello, salía María Tarán también, ¿no? Que son grandes artistas, ¿no? Y algunas pues viven en Madrid, ¿no? Y la verdad es que son una maravilla. Son artistas y son deportistas de élite. O sea, es que, vamos, tienen poco que envidiar a muchos deportistas de élite, ¿no? Y esa expresividad que además requiere ese estado físico, vamos, impecable, pues no es nada fácil. Desde luego, hay gente que requiere mucho apoyo porque estamos hablando de gente que es que lo da todo, pero de verdad. Es que es una cosa increíble lo que hacen. Entonces, bueno, pues que sirva desde aquí para... Es verdad que tenemos el tamaño que tenemos, pero que sirva desde aquí por lo menos para dar este pequeño homenaje y este reconocimiento a una arte escénica, pues sí, tan antigua como la civilización. Igual que la pintura, desde Altamira o incluso más atrás hay esa expresividad, esa forma artística y también la danza podríamos situarla, digamos, en esa categoría, ¿no? Evidentemente. La Sí, música son los artes primigenios, ¿no? claro. O sea, que son primeras formas artísticas, ¿no? Y aquí pues estamos investigando, ¿no? El cuerpo con el mundo botánico, el movimiento del mundo botánico, la capacidad de comunicación lírica y dramática de personas y plantas. Es lo que te he dicho, de crear un arte no antropocéntrico, ¿no? Donde las personas y los artistas comparten diálogos con el mundo botánico, ¿no? Y en este vídeo sale también Natalie Yandru, que es maravillosa, ¿no? Y está solo con una estrelicia. Y bueno, pues volvemos a esta sensibilidad y esta sutileza, ¿no? Que con muy pocos elementos, pues no hace falta mucho más, ¿no? O sea, la verdad es que le queda algo muy, muy bonito y muy, muy moderno, ¿no? O sea, o sea, también, o sea, en contraposición al tráfico que se ve detrás, ¿no? De los coches, ¿no? Pues está... Pero bueno, que es esta reivindicación slow, ¿no?
de que estamos con la cabeza taladrada, todo va muy rápido, tenemos mil cosas que hacer y no nos paramos muchas veces, ¿no?, en pensar en las plantas, ¿no? Sabes que este mundo digital no, nos saca de la ecuación de la naturaleza, ¿no? Y esto es volver a conectar, ¿no? O No, sea, no sé si se ha hecho adrede lo de que se ve detrás los coches, pero es que queda añade contenido. El tema de, sobre todo al principio, que era más lento el movimiento de ella respecto a la planta y pasando los coches. Te digo, no sé si se ha buscado ese efecto, pero sí que la contraposición es interesante artísticamente. sí, o sea, bueno, no, estos son improvisaciones, o sea, que no han tenido tiempo real de ensayar con las plantas y se graba a tiro hecho. Y a pesar de que sea así, pues se consigue un material que es casi cinematográfico, ¿no? O Sí, sea, que para hacer improvisaciones, pues es bastante sorprendente. sin duda. Ya nos queda poco de entrevista, entonces Miguel, bueno, hemos hablado del Open Call del Bionic, hemos hablado de Madrid Design y Carabanchel Design. Bueno, Madrid Design se llamaba, a ver si lo he dicho, Madrid Design Festival, que hicisteis una performance, luego se ha creado este colectivo de Carabanchel Design que nos interesa y ahora estamos con el Jardín Intergaláctico. No nos dejemos nada en el tintero, cuestiones que tengamos que tener en cuenta, cuéntanos. Bueno, pues que si conoces a artistas o performers, les animes de participar o que presenten una propuesta al Bionic Festival 2023. Y bueno, pues que esto sigue y que lo realizamos por segundo año consecutivo en Teatros del Canal, que sí queremos indagar un poco en el tema de posindigenismos o ciudadanos con bajo impacto de carbono Qué bueno. y que estamos abiertos a que distintas organizaciones medioambientales nos ayuden en generar un manifiesto posindígena y, y bueno, pues que creemos que la danza pues es una herramienta pedagógica y cultural muy potente y esperemos que lo apoyen otras instituciones para descarbonizar su actividad y no sé, o sea que esto pues es un viaje que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero desde luego hay una poesía detrás de este proyecto y hay un modelo energético también y bueno, pues que es un buen momento para presentarse al Bionic 2023. Pues indigenismo. Em, Resuenan muchas cosas en mi cabeza con ese concepto y más con estas imágenes. Pero ¿cómo lo definirías en una...? Porque a mí me surgen eso, muchas imágenes y muchos conceptos. Entiendo que tiene que ver con una forma de vida más arraigada en el territorio, más en armonía con el territorio, más recuperar cómo se ha vivido siempre en los sitios. Entiendo que apela a esas cuestiones, ¿no? Pero dame una definición más completa que lo que yo pueda pensar, o más canónica, no sé, cuéntame. A ver, dices, las tribus se encuentran en extinción del modelo postindustrial, ¿no?, actual. Es un posindigenismo, sería una revisión o una inspiración en modelos de bajo consumo energético de ciudadanos que incluso tienen un impacto medioambiental positivo, ¿no?, que realizan labores de cuidado de ecosistemas, de protección de ecosistemas, por lo que su vida no supone un impacto negativo al planeta. Entonces, un posindigenismo sería intentar reinventar o reescribir o inventar directamente nuevos modelos de convivencia social que tengan un impacto negativo de carbono y que precisamente por ello tengan un estatuto legal diferenciado del resto de ciudadanos que sí contaminamos, ¿no? O sea, bueno, o Interesante. yo lo plantearía algo así, ¿no? De posindigenismos, el hecho de ser un ciudadano que no genera una huella ambiental y genera un cuidado medioambiental que beneficia al resto de la sociedad, debería generar un estatuto legal distinto
con ventajas, ¿no? Y con garantías de protección del Estado en torno a salud, a Ujú. pensiones, etcétera, como para premiar a personas posindígenas frente a las personas que vivimos en ciudades en la sociedad de consumo industrializada. Esto rima mucho con lo que se está haciendo en las Transition Town y todas estas cuestiones, que al final quizás sean posindígenas sin saberlo, ¿no? Están generando estas Sí, nuevas formas de vida adaptadas y resilientes, ¿no? sí, o sea, bueno, va de generar nuevos modelos, ¿no? O sea, ya sabemos el modelo que tenemos urbano, postindustrial, corporativo, de contaminación, y hace falta generar nuevos modelos de ciudadanía que no implique el consumo como herramienta fundamental del ciudadano, que el ciudadano no sea un consumidor, porque es en lo que nos hemos convertido. Qué bueno. Y, y entonces pues va por ahí, ¿no? Y va en una relación con el entorno, específicamente con plantas, ¿no? O sea, que las plantas aquí en esta idea posindígena ocupan un lugar privilegiado, ¿no? Y por ahí va un poco el concepto, pero claro, es un concepto abierto, cualquier persona puede aportar. Lo que te digo, esperamos que las distintas propuestas pues aborden una temática posindígena y esperamos que distintas organizaciones medioambientales nos ayuden a generar un manifiesto posindígena para poder publicarlo pues, cuando acabe la grabación del festival. Por eso es interesante el arte y la cultura. No se queda esto simplemente en una propuesta escénica, una propuesta de un festival, sino que se intenta a su vez crear una movilización, una manera de entender incluso nuestra forma de habitar. Es decir, se generan cambios que van más allá del escenario artístico, ¿no? Se intentan generar cambios que impactan sobre la sociedad, ¿no? Que no se quedan simplemente en los teatros del canal, ¿no? Por eso, y por ese poder irradiador de la cultura, que siempre es la que construye valores, una cultura en sentido amplio tiene que ver con los valores de la sociedad. Lo que llamamos cultura muchas veces eso es una expresión estética y también ética que van juntas de esos valores, ¿no? Que una cultura es eso, con lo cual por eso hay que entender ese poder de la cultura y de las expresiones culturales y artísticas, ¿no? Para cambiar nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es de lo que se trata? ¿El qué? Sí, que yo creo que la cultura nos tiene que inspirar, nos tiene que hacer soñar, nos tiene que hacer viajar y en un mundo como en el que vivimos, que hay tantos problemas de salud mental, ¿no? Y que tenemos esta crisis climática, la cultura tiene que ayudarnos a construir estos puentes, ¿no? Para que podamos soñar, podamos viajar, podamos creer que existe un futuro mejor, ¿no? O sea, que esto yo pienso que también es una responsabilidad del sector cultural, ¿no? O sea, que está muy bien la cultura replicante, ¿no? De replicar lo que ya se ha hecho antes y replicarlo una vez y otra vez y otra vez durante años, décadas, siglos casi. Pero también tenemos que innovar realmente, tenemos que inventarnos nuevos sueños, nuevos viajes, ¿no? Y eso está pasando con Bionic, ¿no? O sea, y tiene que haber más proyectos así, que nos abran vías, que nos abran ventanas, que nos lleven a otros mundos posibles, ¿no? Y creo que en ese sentido la cultura sí cumple una función social, ¿no? O sea, mucha gente que sufre violencia en su puesto de trabajo, violencia en su familia, violencia en la calle, pues la música, la danza, el cine, el diseño, les ayudan, o sea, hay una parte en la cultura, ¿no? Que es sanadora, o sea, Sin duda. necesitamos la música, necesitamos la danza, necesitamos el cine, ¿no? Para precisamente poder soñar, poder conocer otros mundos, conocer otros vehículos, tener una inspiración que nos abra o nos haga un clic a nuevas ideas, ¿no? Entonces, muchas veces los artistas no es que creen algo nuevo, es que activan otra forma de pensar en otras personas, ¿no? Y esas personas van a generar nuevos caminos que van a ser mejores.
Entonces hay una cadena detrás de todo, ¿no? Y la cultura es una cadena que se tiene que cuidar y que para mí está unida al medio ambiente, que a medida que los ecosistemas se degradan o se queman más bosques, vamos a tener una cultura peor, ¿no? O sea, Totalmente. no solo porque vayamos a respirar un oxígeno peor, que nos genere más problemas físicos o que nos lleve a una inestabilidad psicológica mayor, porque respiramos un oxígeno de peor calidad, sino que la cultura tiene que entender que la naturaleza forma parte de ella, ¿no? Y no construir estos museos blancos alejados de la naturaleza donde no hay ni una sola planta, ¿sabes? Como el discurso más egocentrista sobre la banalización del ser humano, ¿no? O sea, que la cultura tiene que integrar a la naturaleza, tiene que ayudar a salvarla. Los Total. museos tienen que criticar los incendios forestales, tienen que concentrarse en la extinción de la biodiversidad vegetal, porque esa es la verdadera cultura. Y sin biodiversidad vegetal, da igual lo que tengamos en nuestros museos, se va a convertir en basura. No, esta es la evolución. Entonces, yo pienso que las instituciones culturales tienen que tomar una posición proactiva en la defensa de la biodiversidad vegetal y que si no lo hacen están sellando su mediocridad más absoluta en los momentos de crisis climática que vivimos. Ni quito ni pongo. Es que es un mensaje totalmente rotundo y totalmente cierto y que lo firmo, vamos, sin ninguna duda. Bionicfestival.com, esta es la web. Y bueno, si entramos en esta web, Open Call, aquí arriba, dais. Y aquí ya, pues, leer, aquí para mandar, aquí se puede mandar. Y bueno, pues ya sabéis, bionicfestival.com, porque sí, porque es muy importante. Es evidente que necesitamos esa cultura transformadora. Es que no hay vuelta de hoja, o sea, es que es así, es así, es una verdad rotunda, una verdad tan importante como incómoda, sobre todo para los gestores culturales que no entienden que la cultura es un arma cargada de futuro y tiene que ser así y en un presente y en un futuro de emergencia climática, pues esto es fundamental. Miguel, terminamos aquí la entrevista. Mucha suerte, mucho éxito y nos vemos pronto porque es eso, lo que te comentaba. Quiero conocer, la gente de Noticias Positivas le va a interesar Carabanchel Design. Así que estamos en contacto, ¿de acuerdo? Genial, muchas gracias, Dani. Gracias a ti, un abrazo. Terminamos aquí la entrevista con Miguel.